Arantxa Zú Espeso Molinero, nacida en Valladolid, profesora de biología y madre de 2 hijas. Es licenciada en biología por la Universidad de Salamanca y ejerce como catedrática de secundaria en el Instituto Provincial de Educación Permanente de Málaga. 36 años lleva ya en la docencia y se considera una docente vocacional. Y se ha sentido muy afortunada por poder ejercer una profesión tan gratificante y compartir su pasión por la ciencia con la vida de los jóvenes, adolescentes en pleno desarrollo de maduración personal y social. A lo largo de su carrera profesional ha impartido clases en 3 comunidades autónomas diferentes y además ha complementado su formación con un gran número de cursos, entre los que cabe destacar el especialista en orientación educativa y tutoría y la prevención de la ansiedad y la depresión en la infancia y adolescencia. Además, ha participado en proyectos de innovación educativa, como el proyecto Ciencia 00, diseño y experimentación de unidades y recursos en el ámbito de la ciencia de la naturaleza. También tiene el título de mediadora por el Ministerio de Justicia y es experta profesional en malos tratos y violencia de género por la UNED. Así que, Arantxa, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por tu presentación. Primero agradeceros, buenas tardes a todas. Disculpad mi voz, que está un poco tomada porque estoy un poco acatarrada. Estoy súper agradecida a las compañeras de Fórum que han confiado en mí para realizar una ponencia de un tema tan importante como es la educación. También agradecer a los que nos estén siguiendo a través del canal de Instagram y deciros que para mí es una grandísima responsabilidad, una doble responsabilidad. Responsabilidad como feminista y responsabilidad como docente. La propuesta del taller me parece tremendamente interesante porque es cierto, estamos ante una relación patriarcal especialmente virulenta. Y yo lo que voy a tratar esta tarde es de analizar cómo está afectando eso a las aulas. Está claro que no nos puede resultar extraño que el feminismo moleste, ¿no? Es un pensamiento crítico que cuestiona el orden establecido, es un movimiento social que ha crecido enormemente en los últimos años. Entonces no nos puede extrañar, compañeras, que el patriarcado se reinvente, se revuelva y quiera nuevas estrategias, nuevas herramientas para seguir manteniendo una hegemonía que le ha dado mucho resultado por milenios. No nos podemos extrañar de esto, ¿no? Esta vez el problema, y lo que yo quiero esta tarde traer aquí, es que se ha producido, o se está produciendo, una alianza perversa y diabólica entre el capitalismo neoliberal y el patriarcado. Y además, con una variante, que es lo que yo intentaré comentar esta tarde, que es el nuevo capitalismo de la vigilancia, que se está estableciendo en nuestra sociedad sin que nos demos cuenta. Tenemos, pues, compañeras, que seguir estudiando, analizando, trabajando cómo vamos a combatir todo esto. Por una razón, porque esta alianza diabólica esta vez ha puesto las garras en los menores y las ha puesto a conciencia, como hoy intentaré demostraros a lo largo de la tarde, ¿no? El título de qué está pasando en las aulas es lo suficientemente abierto, lo suficientemente explícito para que pongamos nuestra mirada, ¿no?, sobre qué está pasando con nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestra juventud. Los enviamos a las aulas para potenciar, gracias al conocimiento, sus capacidades, sus talentos. Queremos que desarrollen su autonomía, por una razón muy importante, porque es que luego, en el futuro, no solamente se tienen que enfrentar a una sociedad compleja en la que van a tener que vivir, es que la van a tener que dirigir, porque serán adultos algún día, ¿no? A cualquier persona que le preguntemos en la calle, a cualquiera, ¿qué es lo que necesita una sociedad para vivir en paz? Te va a decir que la educación. Claro, la educación influye determinantemente en cualquier sociedad. Porque la educación, ¿qué es lo que conseguimos con la educación? Con la educación conseguimos fomentar la cultura y disfrutar de ella. Conseguimos desarrollar valores, elevar el espíritu, nos da pensamiento crítico,
Es decir, la educación nos da herramientas y procedimientos fundamentales para una vida plena. Para eso necesitamos distintas disciplinas. Sería imposible conseguir esto sin la ciencia y la tecnología, que nos causa bienestar y nos ha dado todo el potencial de desarrollo. Necesitamos la filosofía y la historia para saber quiénes somos, saber comprendernos, a ver qué errores hemos cometido y corregirlos. Necesitamos conocimientos jurídicos, porque necesitamos saber cómo establecer leyes justas, leyes que den equidad a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Todas las disciplinas de lo que llamamos educación o sistema educativo van a contribuir a una cosa que es fundamental, y es que todas las sociedades, me da igual la cultura o la religión, tienen una amenaza que es lo que les supone el miedo, ¿no?, de vivir en paz, que es la violencia. Entonces, ¿por qué se produce la violencia? ¿Por qué aparece la violencia? Que es a lo que más teme cualquier sociedad. La violencia se produce por la ignorancia, la falta de equidad, mezclado con una mezcla en distintas proporciones de ambición de poder, de codicia y de falta de escrúpulos. La lista de defectos humanos es muy larga y no voy a entrar en ella, ¿no? Y pese a que de una forma intuitiva hemos llegado en nuestras sociedades a unos niveles aparentemente de educación razonables, resulta que estamos asistiendo a unos aumentos de la violencia cada vez más alarmantes, incluso en sociedades, ya no digo las que están en guerra como las que estamos padeciendo estos días, sino en una sociedad en paz, estamos viendo que la violencia está aumentando, y especialmente lo que nos ha preocupado a todas las feministas, ¿no?, la violencia que se está ejerciendo cada vez con más intensidad en una escalada que parece imparable, que amenaza a las niñas, que amenaza a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Analizar lo que pasa en un centro educativo, ¿no?, es analizar los síntomas, saber qué actitudes hay en un centro educativo, qué relaciones hay entre los iguales, cómo se relacionan con el profesorado, qué es lo que pasa en las aulas, da la medida de la salud social de cualquier comunidad. Porque todo lo que pasa en las aulas es un microcosmos de lo que ocurre en la sociedad. Ahí se vierte todo, ¿no? Entonces, me vais a permitir que siga poniendo las diapositivas, aunque tenga que hacer un poquito de compra. Cuando las compañeras me propusieron esto, lo primero que pensé es que para traeros aquí algunos datos que fueran relevantes, se me ocurrió empezar haciendo una encuesta a profesionales de la docencia, porque al fin y al cabo ellas están derrochando energía, trabajo, su vida y su saber, preparando a la siguiente generación. Entonces me pareció oportuno hacer una encuesta entre los compañeros que contestaron de forma anónima. He de agradecer desde aquí a toda la colaboración que tuve para la realización de esta encuesta, que tiene una parte 1, que es el profesorado. ¿Por qué elegí el profesorado? Pues por eso, porque ellos son los que me podían dar una primera imagen de qué es lo que está pasando en las aulas y a partir de ahí organizar lo que yo quería contar y no fuera solamente mi opinión. En la encuesta he recibido alrededor de 200 encuestas, donde ha habido todo tipo de datos. Yo solo os voy a traer una muestra y a partir de ahí os voy a analizar qué es lo que está pasando, ¿no?, y por qué. Han colaborado de todos los niveles, desde primaria a la ESO, ciclos formativos y universidad, ¿vale? Y en la encuesta han participado un 72% de mujeres, el resto han participado también profesores hombres. Es normal que haya más mujeres porque en algunos niveles está muy feminizada la profesión. También quiero deciros que es una encuesta desde la más es humilde, es decir, no pretendo que sea ningún estudio sociológico, pero me ha dado un pantallazo de lo que yo misma podría pensar, pero que quería traer aquí. Me merecía el respeto el traeros algo más que fundamentado solo en mi propia opinión. Tengo que decir que en los días anteriores ha habido
hace 15 días una encuesta de SN sobre la situación del profesorado y prácticamente los resultados, quiero deciros, que coincidían. Si le echáis una ojeada, por ejemplo, solo voy a poner unos ejemplos. ¿Cómo valora la satisfacción que siente con su alumnado en las aulas? Esa era una pregunta. Y si vemos que solo alta, solo lo dice el 37,9%. En una profesión vocacional. Es baja. Es baja porque lo normal, a lo largo de los años en mi trayectoria, el profesorado era igual el nivel, era un entusiasta del aula. Y resulta que ahora solo el 37% dice que es alta. Si hacemos otras preguntas, por ejemplo, ¿se ha experimentado alguna vez la necesidad de abandonar su carrera docente? Me dicen que sí, casi el 40%. Si les pregunto, ¿siente que las familias le respaldan en sus... perdona que soy alguien. ¿Siente que las familias le respaldan en su tarea educativa? Me dicen casi un 70 y tantos % que poco. Pues lo estábamos diciendo que la educación es lo más importante, ¿eh? Y la implicación de las familias en el rendimiento académico de los estudiantes es, ahí lo tenéis, medio, bajo, solamente se valora el alto en un porcentaje pequeñísimo. Lo he puesto así con colores para daros una imagen, ¿eh? Los datos, espero que os den una imagen, ¿no?, de qué es lo que preguntaba en la encuesta. ¿Considera que la motivación del alumnado en sus estudios es alta, media o baja? Baja. ¿Están poco motivados? ¿El alumnado está poco motivado en las aulas? En uno de los ejes vertebrales de cualquier sociedad, los tenemos en las aulas y tienen una baja motivación. Preguntando los problemas de disciplina en el aula, muchos, pocos o ninguno. El cuestionario era muy sencillo, ya os digo que no tenía ninguna pretensión sociológica, yo soy una simple profesora en el aula, no espero más, ni a menos, que me siento muy orgullosa de ello. Muchos. Y pocos, si los sumamos, de los que dicen ninguno. Pues claro, siempre hay excepciones, siempre hay élites que están en distintos ambientes, ¿no? En su opinión, ¿a qué se deben los problemas de disciplina en el aula? Y ponía una lista para que más o menos lo hicieran. Y me dicen, falta de respeto a la autoridad del docente. Y el otro gran porcentaje es que falta de interés en las actividades de los docentes, que están perdiendo el tiempo todos en el aula. Porque si no tienen motivación, no le guardan respeto a nadie, estamos perdiendo el tiempo. La concentración del alumnado en las actividades docentes es, claro, buena, regular o mala. Sumen regular y mala. 90%. Y puedo decir una cosa, a medida que llegaban más encuestas, a mí los porcentajes no me variaban. Y hay una parte que no he traído aquí porque sería alargarlo demasiado, en la que me daban respuestas escritas, porque había preguntas abiertas, ¿no? ¿Considera que el rendimiento académico del alumnado en sus estudios se ve afectado por...? Y dicen, por ejemplo, el porcentaje más alto, 35,9, problemas de comportamiento. También nos dicen problemas de aprendizaje. Bueno, el absentismo no es lo más importante, aunque es verdad que el porcentaje de fracaso en las aulas en España es altísimo, ¿eh? Y el abandono escolar debería preocuparnos a todos porque es muy alto. ¿Considera que la atención del alumnado se centra en redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter? El 74,6%. Bien, pues en esta encuesta hecha de esta manera, resulta que nos encontramos, lo voy a resumir, tenemos un profesorado desmotivado, cansado, que siente que ha perdido autoridad en el aula, que es incapaz de transmitir conocimientos y recibe, claro, lógicamente, eleva los niveles de frustración profesional a niveles estratosféricos. El alumnado tiene falta de interés en los estudios, sin disposición a aprender, donde tienen un problema de concentración muy preocupante. Y no ven en el estudio
ninguna proyección y sobre todo, lo que más me afecta a mí como docente, y es verdad que es así, no demuestran ilusión. Y eso en los estudios es muy importante. Aumento de las conductas disruptivas e insolentes, o bien por falta de habilidades sociales, por falta de límites, y sobre todo detectan la incapacidad de hacer esfuerzos. Y el tiempo dedicado a los dispositivos electrónicos, especialmente el móvil y la influencia de las redes sociales, es para el profesorado, que es a los que le hemos encargado en la sociedad que eduque a la siguiente generación, nos dicen que es el primer distractor que afecta al rendimiento de las aulas. Aunque siempre podemos cometer errores con la generalización, esto es una encuesta muy sencilla, pero sí me daba y sí da una imagen de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el alumnado? Que le parece que el aprendizaje debe tener una aplicación inmediata, es decir, tiene que ser un producto entendido como en parámetros económicos, es decir, tengo que acceder al mercado laboral y, como mucho, acceder a un bienestar económico que me permita consumir. Pero no se plantea que la educación es necesaria para el desarrollo potencial como persona, como ciudadano. No le dan valor al estar formado en sí mismo. Tengo formación, tengo educación, he elevado mi nivel cultural. Esto no se contempla. Entonces deberíamos preguntarnos qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo con nuestro alumnado? ¿Qué está ocurriendo con nuestro profesorado en las aulas? ¿De dónde procede esta sobreestimulación o falta de estimulación? ¿A quién le interesa? Porque lo que acabo de describir es una desnaturalización del proceso educativo. Si el profesorado no está a gusto, sufre que llegan a decir que hay miedo a entrar en las aulas, eso lo dicen expresamente en algunos comentarios. El alumnado no está motivado y se aburre y está mirando el móvil. ¿A quién le está interesando esta desnaturalización de la educación? Cuando digo desnaturalización es que no es el objetivo que tiene la educación, ¿no? Le preguntas a un alumno de cuarto de la ESO, de segundo de bachillerato, me da igual, y te reconoce y te lo enseña en el móvil sin ningún pudor, que está entre 6 y 8 horas conectado a Facebook, a Instagram, a Twitch, a los videojuegos y especialmente la red TikTok, que es la app favorita de los adolescentes. Esto se ha convertido en su máxima fuente de inspiración. A ver, no seré yo la que diga que las nuevas tecnologías y la Internet sea perjudicial. Favorece la intercomunicación entre personas, nos provee de servicios, se pueden generar debates, favorece incluso la cooperación en causas, es decir, yo no voy a decir que Internet podría demostrar que mejora la creatividad cuando hacemos actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula, es más divertido contar con las tecnologías, eso no lo voy a negar. ¿Pero qué es lo que estamos viendo? Pues yo lo voy a decir clarísimo. Estamos viendo esa alianza perversa entre el capitalismo neoliberal como sistema económico, se ha aliado de una manera brutal con el patriarcado como sistema de control social. Para que las dos tengan éxito, necesitan beneficiarse mutuamente, para unos ganar más dinero y otros controlar un orden establecido desde hace milenios, pero que ahora con esto de los movimientos feministas y la globalización parece que se les está desmandando. Parece que aquí esto de que los varones estén por encima de las mujeres, estos se están revolviendo, hay que volver a controlar. Y por eso, ¿qué es lo que se le ocurre? Pues el arma más poderosa, desvirtuar la educación. Y si no, pensad en nuestras hermanas afganas, ¿qué es lo que han hecho con ellas? Lo primero, no las han mandado a trabajar forzados, no, les han quitado la educación, porque es la manera de que dejen imposibilitar ser personas, ser ciudadanas, condenarlas a la ignorancia. No se puede describir de otra manera. ¿Y qué ha utilizado el neoliberalismo? Ahora vamos a ver cómo ha actuado el neoliberalismo y vamos a ver cómo ha actuado el patriarcado. El neoliberalismo ha dicho, bien, vamos a capitalizar la atención.
Hay un ensayo que yo recomiendo que leáis, de Johann Hari, se llama El valor de la atención. Es un ensayo que se ha publicado en el 2003 y demuestra cómo se está minando la actividad cerebral a través de promover el uso intensivo y adictivo de contenidos a través de las tecnologías. Ya no les digo nuevas porque ya llevan bastante tiempo con nosotros, que están transformando la percepción del mundo. La atención es un proceso conductual y cognitivo muy importante, porque nos permite, cuando estamos atentos, nos permite una concentración selectiva en una información que queremos tener. Queremos fijarnos en un contenido informativo. ¿Qué es lo que ha hecho el neoliberalismo? Un aumento desproporcionado de información a través de las webs, de los blogs, de las redes, de Twitter. Llega continuamente y masivamente información distinta, con todo tipo de movimientos y colores, que aquí las tecnologías dan mucho juego, dan un juego como las máquinas tragaperras, funcionan exactamente igual. Y recibimos continuamente adultos, todo el mundo, esto también vale para ellos, yo me voy a centrar en lo que significa para los menores. Opiniones, consejos, noticias, fotos, vídeos, es en tal cantidad y se renuevan a tal velocidad que cualquier pensamiento que queramos hacer en profundidad se complica, se complica. Entonces, el neoliberalismo nos ofrece en bandeja empezar a obtener información de una manera tan superficial que nos ofrece lo fácil, lo nuevo, y oculta lo importante. Ernst Miller es un neurocientífico, trabaja en Massachusetts, y es un especialista fundamental, una de las mejores eminencias, que trabaja en estudiar cómo funciona el cerebro en la multitarea, cuando hacemos varias cosas a la vez. Y él dice que, lógicamente, ha demostrado que la distracción tecnológica, es decir, el estar con la mensajería instantánea, los correos, las notificaciones, provoca una pérdida de atención del individuo que hace que caiga en picado el cociente intelectual. Con lo cual, el cerebro funciona recibiendo tal bombardeo de información que sabe que está cometiendo errores, provoca movimientos neuronales, que son los que estudian estos neurocientíficos, y pueden demostrar que causa una disminución ostensible de la memoria. Intentad recordar lo que habéis visto en un día, a lo largo de un día, a través de los dispositivos, y veréis cómo cuesta, ¿vale? En la estructura de funcionamiento de nuestro cerebro hay dos zonas que son la corteza prefrontal, que ahí os la señalo, he puesto lo más gráfico que he podido. Aquí en la corteza prefrontal es donde nuestro cerebro valora alternativas, evalúa riesgos, analiza consecuencias, suprime los impulsos y hace que aprendamos de la experiencia y tomemos decisiones. Es el pensamiento racional. El sistema límbico es el sistema que controla a través de las hormonas. El sistema prefrontal funciona neurológicamente, pero el sistema límbico funciona con hormonas. Con el sistema límbico segrega un cóctel de hormonas que por un circuito llega hasta la corteza prefrontal, y en el sistema límbico es donde se procesan las gratificaciones, las emociones, las recompensas, donde las hormonas van a generar de forma inconsciente, van a captar lo que captan nuestros sentidos, y el pensamiento, es lo que llamamos pensamiento emocional, y va a seguir una ruta, que es lo que se llama el circuito de la recompensa, y la dopamina, que es la sustancia fundamental, va a organizar la conducta en la corteza prefrontal. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina, en palabras de Lieberman, que es otro especialista, el mayor conocedor de esta sustancia en el mundo, Daniel Lieberman,
con la dopamina, él lo llama la hormona del placer inmediato. Cada vez que segregamos dopamina es la hormona que nos ha permitido evolucionar como humanos, porque es la de la expectativa, la de conseguir algo más nuevo, la de conseguir un placer por ver algo distinto, por conseguir comida, por conseguir algo que nos resulte gratificante. Y por eso a esto se le llama el circuito de la recompensa. Porque se segrega la dopamina y se actúa sobre la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que pasa? Esto pasa en adultos, pero ¿qué pasa en adolescentes y qué pasa en menores? Que el sistema límbico inconsciente madura muchísimo antes que la corteza prefrontal. Por tanto, ahí podemos entender por qué los adolescentes actúan de manera impulsiva, toman decisiones que son poco reflexivas. Necesitan llegar a una primera juventud para tener su corteza prefrontal perfectamente desarrollada. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurre con el circuito de la recompensa, cuando tenemos el sistema cerebral sometido a las redes sociales, a todo esto que he dibujado, ¿no? Y que se ve en la imagen, se produce la distracción tecnológica, porque el cerebro no da abasto. La cantidad de contenidos que salen por las redes, que pueden ser gratificantes, me van a generar la conducta, me van a generar una dependencia. Esta distracción tecnológica hace que la actividad cerebral se fragmente. El cerebro no da abasto a intentar hacer conexiones neuronales reales sobre lo que estoy atendiendo, y perdemos concentración y por tanto se da una degradación cognitiva. Esto por un lado, la distracción tecnológica. Sin embargo, los estudiosos de la psicología del bienestar, hay un estadounidense de nacionalidad húngara que tiene un apellido horrible, se llama Mihaly Csikszentmihalyi, no sé ni pronunciarlo porque húngaro no sé, que estudia las bases del bienestar psicológico, cómo conseguimos desarrollar capacidades y conseguir desarrollar valores humanos que nos den una vida plena, y resulta que ha descrito lo que es el estado de flujo. El estado de flujo es cuando nos concentramos en una tarea aislándonos de tal manera que tenemos tal motivación que nos sentimos inmersos en la tarea, y entonces es cuando nuestro cerebro está completamente operativo. Nos concentramos en la tarea que sea, que a todos nos ha pasado que se nos ha olvidado el tiempo y no hemos ni siquiera oído ruidos. Ahí es donde se fomenta, es donde nuestro cerebro está operativo y aparece la creatividad. Incluso es ahí donde solucionamos cosas, encontramos estrategias, solucionamos problemas, y probablemente cuando surja la invención de todos los adelantos de los que es capaz la mente humana, ¿no? Esto que acabo de decir yo lo sé yo. Lo sabemos todos, más o menos, porque sabemos lo que pasa en las redes sociales. Pero quien lo sabe muy bien son todos los que residen en Palo Alto, en California, que es donde está la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford está situada en lo que se llama Silicon Valley. Alrededor de la universidad han crecido todos sus discípulos. En Mountain View está Google, que es el principal actor de todo esto. Es donde está Facebook, donde están las sedes de estos señores que mantienen continuamente distraídos en una sumisión tecnológica que están consiguiendo a través de que cuanto más tiempo, lógicamente, cuanto más tiempo estemos pegados a las pantallas, para ellos es un capital. Por tanto, la pérdida de la atención del individuo y la atención a las pantallas es lo que les hace ganar dinero, muchísimo dinero. Voy a decir, por ejemplo, por qué han diseñado el me gusta, el selfie, el me gusta. ¿Qué es la característica que tienen los adolescentes? Los adolescentes tienen lo principal que les revoluciona durante la adolescencia, final de la infancia y primera adolescencia, es la aceptación y la validación social. Eso les causa mucho sufrimiento. Necesitan formar parte de un grupo, necesitan que les validen. Pues que han conseguido, les colocamos el me gusta y están todos en las redes colgando imágenes reales o no,
haciéndose continuamente selfies en situación arriesgada, muestran desenfrenadamente su vida y se implican incluso, pues ya lo veremos, ¿no?, en retos absurdos. Hoy la autoestima de los chavales y el éxito social se mide en los corazones o en el me gusta. El me gusta no lo he hecho para fortalecer la autoestima de los adolescentes, no, lo he hecho para mantener atentos a las pantallas, que es lo que a mí me da dinero. Si en la adolescencia los principales problemas son la autopercepción, la autoestima, la validación, ¿qué efectos positivos o negativos en los adolescentes estará gestando esta manera de ganar dinero? Pues no andará muy lejos de profundas crisis de ansiedad, de frustración en menores. Van a por ellos, han visto mucho dinero ahí. Cuanto más distraídos, las ganancias de Google son multimillonarias. Y especialmente TikTok, por ejemplo, en esta aplicación, son tecnologías tan invasivas que yo voy a calificar esto como una droga, una cocaína conductual, tremendamente adictiva. Prueben a quitarla a un joven. Cuando acaba una clase y se lo quitas en clase, suena el timbre y hasta su lenguaje corporal, si no le has permitido tener el móvil en clase, que demuestra la ansiedad. El poder hipnótico de las pantallas, por ejemplo, otro de los inventos perversos, el scroll infinito, esto de pasar la pantalla así. Eso lo ha inventado un indio, que los indios saben mucho de tecnología. El nombre no lo voy a pronunciar porque lo voy a hacer mal, voy a hacer el ridículo. Pero es de nacionalidad india y es la manera más fabulosa de atrapar a la gente en la pantalla. Estás dando continuamente te van saliendo nuevos contenidos, pues a ver si el siguiente me gusta, a ver si el siguiente no me gusta, mensajes, canciones, música, imágenes, pum, 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 se han pasado 2 horas. Y la dopamina, chutando dopamina al cerebro ante la expectativa de generar esto, ¿no? En esto, este es un modelo de negocio, es un fomento del deseo continuo, es cuantos más clics, cuanto más me gusta, controlan y monetizan la atención. Pero es que además hay otra cuestión, y es que se han dado cuenta, ahí están todos estudiando alrededor de la universidad, ahí en las tecnológicas, que hay otra manera de ganar dinero, que es el capitalismo de vigilancia. Es decir, recoger todos los datos que pueda de cada individuo y reconducir mediante algoritmos para que vean, no solamente que estén pegados a las pantallas, sino que vean lo que yo quiero. Esto para nuestros menores es letal, porque nosotros estamos viendo esto, pero ellos no son conscientes de esta manipulación. Ese capitalismo de la vigilancia está acumulando metadatos en cantidades industriales que no sabemos a dónde nos va a llevar. En principio, a manejar algoritmos, que es lo que hace que cada individuo reciba contenido en función de un código que ellos controlan. Y cuidadito, yo no me creo nada, yo personalmente, esto es una opinión mía, no me creo nada de la privacidad. No me creo absolutamente nada. Eso las políticas es lo que no me las creo. ¿Por qué? Porque ellos sacan muchísimo dinero. Pueden vender esos metadatos al mejor postor. No solo a publicidad dirigida, sino a quien quiera información personal o utilizarla. No lo sé. Así que tenemos a los menores hiperconectados, pareciendo que están hiperconectados, porque están conectados pero luego están aislados en su móvil, es decir, es una paradoja, ¿no? Perdiendo capacidad intelectual, con adicciones a las pantallas, a veces con ansiedad y en procesos incluso que les lleva a procesos depresivos, cuando no tienen satisfacción en ese mundo virtual que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con la realidad. Ahora bien, las familias tampoco se quedan atrás. Cuidado, que las familias lo están utilizando las pantallas como chupete electrónico.
Es decir, le dejo al niño el móvil, le dejo la pantalla, voy a pasar una tarde de fábula. Evidentemente mantener a las criaturas tranquilas a veces es una necesidad, pero puede tener un coste excesivo, porque tenemos ya bebés adictos que chillan porque les quitan la pantalla. No quiero imaginarme cuando lleguen a las aulas, cuando esos bebés lleguen a las aulas. Y ahora que hemos estudiado cómo hacen dinero desde el punto de vista del capitalismo neoliberal, vamos a la alianza diabólica del patriarcado. ¿Cómo ha dicho el patriarcado? Esta es la mía. Mientras que el resto de especies biológicas, los dos sexos, operan para conseguir un mayor desarrollo de la especie, la nuestra, que por lo visto es la más lista de todas, gracias al patriarcado, decidió que la organización de la sociedad era jerarquizando a un sexo sobre el otro, manteniendo a los varones sometidas a las mujeres, y utilizó una estrategia maravillosa, los estereotipos de género. Es decir, tú vas a comportarte, cada sexo se va a comportar de una manera, esto lo vamos a ir adaptando según las culturas y según las etapas de la historia, pero nos va a dar resultados siempre. Estereotipos continuos para saber, en este caso, porque nos dijeron que teníamos una supuesta actividad cerebral distinta que los neurocientíficos no han encontrado. Pero cuando hablamos de patriarcado, hablamos como si fuera un ente ahí indefinido. Son los poderes económicos, políticos y sociales, que son los que manejan el dinero, manejan las leyes y deciden todo. Y esto son hombres que ostentan poder y que les interesa esta narrativa patriarcal que se siga manteniendo porque obtiene muchos beneficios. Cuando digo hombres es porque, desgraciadamente, las luchas feministas todavía no han conseguido que sea la mujer la que también tenga poder económico de decisión y poder para gobernar el mundo. Son ellos los que lo están gobernando. Y les interesa mucho que el patriarcado funcione. Esta ideología ha encontrado en las redes sociales una herramienta impagable para el control social. Y con esto, por ejemplo, baste observar qué ven los niños en las redes sociales. Pues como no hay límites en las redes sociales, encuentran noticias ciertas, noticias falsas, todos se han llevado expertos que dan consejos de todo tipo, de amor, de desamor. Cualquier usuario puede hablar, cualquiera puede grabar un vídeo, los algoritmos funcionarán en función de cada tipo de individuo, le mandará los vídeos o las grabaciones que convenga. Hay retos absurdos, como por ejemplo, no sé si habéis oído el mukbang, ¿no?, de comilonas, y entonces se ponen todos a hacer vídeos de comilonas y se graban, porque es que además han dicho, bueno, si además les mantenemos más unidos, porque si les dan muchos likes, encima vamos a hacerles ver que con los influencers pueden ganar dinero. Entonces, claro, esto es tremendo, así que no nos extrañe que haya, pues eso, todo tipo de barbaridades, ¿no? Todavía no hay estudios en que yo pueda, porque ellos están obsesionados con los likes, claro, y cuantos más seguidores, más éxito tengo. Todavía no hay estudios científicos sobre los contenidos, pero hay un trabajo de Natalia Terrae, del 2020, que ha trabajado sobre la red TikTok para comprobar si los estereotipos en las redes se perpetuaban. Y efectivamente, sus resultados ha sacado que efectivamente los estereotipos de belleza se transmiten con mucha más intensidad, y lo que hay es un control, convencimiento de que a las redes como TikTok tienen que llegar vidas exitosas, cuerpos y vidas perfectos y alejados de la realidad. Y esto es lo que está educando a los jóvenes. Hemos de significar que la narrativa patriarcal no ha cambiado mucho. Es decir, distribuir por las redes de manera masiva la mística de la feminidad, el control del sexo y la normalización de la violencia, porque eso es lo que le ha dado su esencia, ¿no? Entonces, no nos podemos extrañar de esto. Las redes están inundadas de hipersexualización de las niñas,
de niñas, de niñas pequeñas, como he puesto ya una imagen, mayores, vídeos, que están pues eso, renovando esa mística de cuerpo perfecto y belleza perfecta, que te van a dar likes, exaltación. ¿Cómo nos vamos a extrañar de que pase esto? Se exalta la feminidad por un lado y el machote, las peleas por el otro. Con lo cual ya estamos viendo ya peleas salen en los medios, ¿no? Grabaciones de peleas con los menores a la puerta de un instituto. Se graba ahora el acoso y el bullying. Porque cuanto más los menores dicen, cuanto la pelea sea más fuerte, vamos a conseguir más seguidores. Y ojo, alguien tiene que encargarse de grabar y nadie tiene que interrumpir la pelea, que se nos estropea el vídeo. Los estereotipos de género se materializan en lo que les llega ya de forma masiva, que son los vídeos de pornografía, donde el machismo y la misoginia aseguran visualizaciones. Lo normalizan y lo romantizan y se pasan el día con bailes de reggaetón en TikTok, que son letras absolutamente violentas para las niñas y para las mujeres, ¿vale? Ya digo eso, que lo más importante para los menores no es esto, es que el algoritmo favorece el contagio social. Porque cada menor o cada niño, cada adolescente, cada joven recibe lo de su grupo, el algoritmo ya le va a marcar lo que tiene que recibir. Por tanto, los sesgos de confirmación de lo que yo estoy viviendo es la realidad. Hay muchísima gente que piensa como yo y nos encontramos titulares que ponen los pelos de punta. Que por lo menos a mí, que me dedico al mundo de la educación, me mata. Hay ya especialistas que están diciendo cómo está aumentando la violencia y la agresividad en menores. Puedo poner ejemplos, ¿no?, que están saliendo en los medios de cómo se nos ha convertido ahora, que vamos a tener ya el arco de seguridad para entrar en los colegios. Ahora bien, con tertulios, en televisión, entrevistas, personajes famosos, cuando salen todas estas noticias, ¿qué es lo que dicen en las tertulias? Que lo importante, todo, radica en la educación, ¿vale? Pues vamos al siguiente punto. ¿Qué es lo que hacen las leyes educativas con este problema? ¿Cómo se contrarrestan estas estrategias patriarcales? ¿Cómo se contrarrestan estos problemas sociales? El Estado y las comunidades autónomas controlan a través de las leyes educativas, controlan los contenidos, controlan las metodologías, lo que debe hacer el profesorado, controlan todos los protocolos, determinan qué se estudia, cómo se estudia, y esto es la piedra angular del funcionamiento social, ¿vale? ¿Qué sabemos? ¿Qué ignoramos? Y cómo lo sabemos condiciona todas las dinámicas sociales, ¿vale? La lucha feminista por la educación, por la igualdad, anhelando la igualdad de sexos, no voy a deciros porque creo que es conocido, ¿no? Se tuvo que luchar por llegar a la escuela. En los siglos XVIII, XIX, ahí con reticencias, no querían que fuéramos al colegio, bueno, venga, segregados, pero vamos a que estudien, las muchachas han puesto pesadas. Ahora con currículos diferenciados, ellos geometría, nosotras costura y nuestras labores. No vaya a ser que aprendamos el teorema de Pitágoras. En el siglo XXI avances, ya venga, nos van a dejar ir a la universidad, pero no a cualquier carrera, cuidado. Y luego el periodo franquista, que ya sabéis que fue una vuelta atrás, ¿no? Solamente con los profundos cambios que hubo, con el advenimiento de la democracia, con la Constitución, y con los aires de modernidad que nos traía Europa, fue posible la primera ley, que es la LOCSE, que es la primera ley en España, que entiende que la superación de los estereotipos que generan esa diferenciación de sexos es un problema y que hay que erradicarlo. Que hay que empezar por deconstruir esa situación, empezando por el lenguaje. Además de esa ley, hay otras dos muy importantes que no debemos de olvidar, que son la ley contra la violencia de género
y la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres del 2007, la de Violencia de Género es del 2004, la LOGSE es del 90, que estas tres leyes juntas obligaban fundamentalmente, la ley contra la violencia de género decía, cuidado, que los estereotipos de género son la razón de la violencia. Si queremos controlar la violencia, hay que desactivar los estereotipos de género. Pero es que la ley de igualdad efectiva es la primera que habla de coeducación. Y la coeducación, a través de protocolos, no solo educativos, sino protocolos de los ministerios de Asuntos Sociales, que han generalizado la igualdad, los agentes de igualdad en los centros, es decir, había ya una preocupación por la coeducación. ¿Qué es la coeducación? Es eso, saber que hay una construcción sexista que es tan injusta, tan manifiestamente injusta, que solo se puede mantener a base de violencia. La única manera es desactivarlo, lógicamente, el campo de la educación es así. Por tanto, muy clarito que la legislación española obliga a fomentar la igualdad y combatir los estereotipos sexistas y las jerarquías por motivos de género. Desde 1990 las cosas han sido muy divertidas en educación. Hemos tenido la LOGSE, hemos tenido una serie interminable de cambios, la LOMCE, la LOE, la LOMCE, y ahora tenemos, sí, es que es la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de Educación, la ley, y ahora ya la LOMLOE, que es la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación. Esta última es la que tiene la trampa, que es la que ha metido la identidad de género. La introducción de este concepto es contradictorio con todo lo que acabo de decir. Es decir, resulta que un montón de años, y desde aquí lo digo, desde aquí lo digo, que ha habido muchísimos profesionales, muchísimas mujeres docentes y agentes de igualdad luchando porque esta coeducación de verdad se vertebrara y de verdad supusiera un ataque frontal al sistema violento patriarcal que perjudicaba a mujeres, a niñas y luego a mujeres adultas. O sea, que sé que existe, que ha sido así, ¿no? Pero resulta que ahora llega la LOMLOE, Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación, Calidad de la Educación. Consagra un concepto que es la identidad de género. Identidad de género. A ver, en el sistema, de una forma sucinta, en el sistema educativo hay dos currículos. El currículum explícito, que son los materiales oficiales, y lo que llamamos el currículum implícito, que son un desarrollo oculto, pero que contribuye a la formación del niño, del adolescente, desde primaria, secundaria. Está el currículum oculto y tenemos que tenerlo en cuenta en el aula, que son una serie de estereotipos, de creencias, que influyen que a través del currículum explícito, de los materiales que marcan las comunidades, que marca el Estado, tenemos que manejar en las aulas para hacer eso que hemos dicho, ¿no? Ciudadanos con una formación y con un pensamiento crítico, ¿no? Bueno, si hablamos de currículo explícito, desde el 2009 tenemos a una compañera, la doctora López Navajas, haciendo estudios de la presencia en los currículums educativos de hombres y mujeres, haciendo estudios de cuántos hombres aparecen en los textos, cuántas mujeres. Y los resultados que se pueden consultar son apabullantes. No voy a decir un dato porque los datos de los últimos estudios son del 2009 y ahora yo traigo ejemplos de la semana pasada, para fortalecerlo. Ella intentó demostrar que efectivamente en los textos, en los materiales, las mujeres no están, no existen aportaciones de mujeres, o muy pequeñas, ¿no? Con Marie Curie y por ahí hayamos cumplido. Y luego es toda una retahíla de señores construyendo el mundo en historia, en filosofía, en literatura. Bien.
Pues ella profesora, lo estudió en humanidades, en todas las disciplinas, en todos los libros de texto, en educación obligatoria, es decir, la que tienen todos los ciudadanos, no ya el bachillerato de la universidad, que es posobligatorio, ¿no? Y una cosa que yo digo de mi propia cosecha es que lo que no se estudia no existe, de lo que no te examinas no existe. Es decir, lo podrás olvidar, pero sabes que te lo tuviste que estudiar. Pero si no me he tenido que examinar de esto no, la famosa María, ¿no? Esos conocimientos que no son importantes. Bueno, pues en los libros de texto, si se analizan, sigue el estudio de López Navajas en el 2009. Por cierto, que creo que lo está haciendo también, ha intentado a nivel europeo un trabajo ingente, mis felicitaciones porque es una iniciativa estupenda. Bueno, pues lo que perciben a través de los libros de texto, te voy a poner un ejemplo, es que los hombres son protagonistas de todo y las mujeres no son protagonistas de nada. Por tanto, se refuerza su inferioridad y su falta de referentes. Ahí he puesto dos páginas. La de la izquierda es la de la derecha para mí es un libro de historia. La reseña aparecen manifestaciones feministas. Las reseñas sobre el feminismo aparecen siempre en recuadros marginales. Eso sí, pintados de violeta tienen un detalle. Lo ponen en violeta, pero está al margen del discurso de la historia. Es decir, bueno, esta mujer, la Olimpia de Bush, pues dijo algo por ahí de no sé qué, de los derechos de la mujer. En un recuadro, un pie de página. ¿Qué se percibe ahí? Que lo importante es lo que está en el texto, que lo otro es un sucedáneo. Las manifestaciones feministas son un sucedáneo. Y en el otro lado tengo una imagen que es que me llamó muchísimo la atención y me hizo mucha gracia mirando los libros. Esto los he mirado yo ahora, por favor, no he hecho un estudio, no tengo tiempo para hacer el estudio de la doctora. Lo que he hecho es hacer una cata. He ido a los libros nuevos de la Lolloy y he hecho una cata. Y a ver qué saco. Y me encuentro una foto de Jean-Paul Sartre en un libro de filosofía, donde por supuesto las mujeres no existen, donde dice Simone de Beauvoir, está la foto, está Simone de Beauvoir detrás, y dice Simone de Beauvoir, compañera sentimental e intelectual de Sartre, feminista y famosa escritora. O sea, Beauvoir no es filósofa. Si digo escritora es que puede ser que, pues como Corintellado, que también es escritora. Pero es que Simone de Beauvoir no escribió novela rosa. Si no aparece como filósofa, es simplemente la compañera sentimental de Sartre. El que es importante es Sartre. Lo otro es secundario. Entonces, ¿qué me estáis contando? De que estáis trabajando por la coeducación y por hacer que haya igualdad de sexos y eliminar los estereotipos en el sistema educativo, señores legisladores. Otro ejemplo, como les gusta tanto los selfies, la gente lo que hace es hacerse fotos delante de edificios, pues en los libros de historia del arte lo que aparecen son edificios emblemáticos, ¿no? De las nuevas técnicas arquitectónicas de constructivismo, lo llaman, como en la historia del arte, lo llaman así. Y te aparece Norman Foster, te aparece por supuesto Frank Gehry, ¿no? La Casa Danzante, los museos de Abu Dhabi, es decir, los museos Guggenheim en Los Ángeles, en Bilbao. Esa es una foto de la BBC del aeropuerto de Pekín, que es el espectacular aeropuerto en forma de estrella de mar gigante que estrena la capital china. ¿Quién ha hecho el aeropuerto? Esta foto no aparece en mis libros, aparece Foster y Gehry. ¿Cómo van a tener referentes las nenas? ¿Cómo van a tener referentes las nenas? ¿Vale? Así, porque es que las cosas no están mejor con la Lolloy. Hay una cosa, la Lolloy exige introducir el feminismo. Lo exige, o sea, ya lo pone. Hay que introducir el feminismo, pero ¿cómo? ¿Con recuadros violetas? O sea, no vas a introducir el feminismo como un cuerpo filosófico del que se tengan que examinar los alumnos y saber qué dijo exactamente Simone de Beauvoir
¿O alguna vez van a introducir en los textos educativos un relato explícito de lo que ha supuesto el patriarcado, de sufrimiento a lo largo de la historia de las mujeres? ¿Van alguna vez a atreverse a hacer un pensamiento crítico de lo que filósofos, científicos, antropólogos, literatos han transmitido de generación en generación? Mitologías, cosmovisiones, sus creencias que eran erróneas. Se me dispararía la boca hablando de Aristóteles. No. Se comenta que Aristóteles pensaba esto, pero no hay pensamiento crítico sobre lo que nos interesaría que se supiera. ¿Qué es lo que nos impide esto? Nos impide que haya genealogía en los libros de texto que estudien los chavales de las reivindicaciones feministas. Por tanto, lo siguen viendo como algo, qué pesadez, el marco que está ahí. No se lo tienen que estudiar, no se tienen que poner a escribir un texto sobre esto. Ojo, repito, hay compañeros excepcionales que en sus aulas hacen lo posible por introducir esto, pero es a presión. Porque si las grandes, esto lo he sacado, el estudio lo he hecho de dos editoriales que están repartidas por todo el país, que no voy a decir el nombre, ya lo saben ellos, que no tratan el feminismo como deben, ¿vale? Y esto también lo sabe el gobierno. Hay un trabajo elaborado porque nosotras, a pesar de todas estas dificultades, hemos conseguido muchos logros, ¿vale? En poco tiempo, porque son 300 años comparados con 5.000 de misoginia, ¿vale? Hay estudios que lo sabe perfectamente el gobierno, los gobiernos lo saben. Por ejemplo, si miramos las estadísticas de mujeres graduadas con educación superior, pues vemos que cada vez hay más, es más, los resultados académicos de ellas son mejores que los de ellos y el abandono escolar les afecta más a ellos, que también les influyen los estereotipos de género, que deberíamos abolir, ¿no? Bueno, pues cuando vemos las carreras que eligen, vamos a ver que están relacionadas con la salud y el bienestar, el derecho, la administración, la educación, importantísimo, importantísimo. Pero hay un estudio, que es también del 2023, de la OCDE, de Marta Encinas y Michelle Cherian, que está financiado por la OCDE, el estudio, que es estudio de la brecha de género, que yo ya no quiero decir género, quiero decir brecha de sexo, en educación y en habilidades. Y el estudio demuestra, ellos sí que lo han hecho con encuestas, sociológicamente, como se debe de hacer, y con parámetros estadísticos, demuestran que los estereotipos de género y las construcciones culturales median la confianza de las niñas en sus capacidades, potencian su miedo al fracaso, y así como la necesidad de agradar y no defraudar. Es así como les influye a ellas en el rendimiento escolar. Y las lleva a no sentir que son capaces de abordar, las niñas son capaces de abordar, por ejemplo, habilidades numéricas, que son precisamente las disciplinas científicas y tecnológicas que luego tienen un mercado laboral con mayores ingresos. Esto lo saben, que los estereotipos de género perjudican a ellas, ¿no? Los estereotipos funcionan a nivel cognitivo, porque nos ayudan a saber quién es el que está arriba y el que está abajo. A nivel afectivo nos generan emociones positivas y negativas, y a nivel actitudinal. Y los aprendemos en el proceso de socialización, ¿no? Y según la cultura, así que en las aulas también tenemos, lógicamente, metidos todos esos estereotipos, y si no los combatimos, pues seguirán aumentando, ¿no? Pero ¿dónde está la verdadera pinza, que es la que nos está haciendo daño? Que es donde la reacción del patriarcado está siendo una respuesta diabólica y dañina con la alianza neoliberal de las tecnologías. Pues que la nueva ley de educación, la LOE, desvirtúa el concepto de coeducación. Y además ha hecho pinza con la ley trans, que es la ley de igualdad efectiva, es la ley de igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Es decir,
las dos leyes, la LOLOE, que ha introducido la identidad de género, y la ley trans, la comúnmente llamada trans, han hecho una pinza ideológica de tal manera que el pensamiento queer, cuya mentora es Judith Butler, que ha generado una cultura desde los años 90, lo que pasa es que aquí nos ha llegado más tarde, que se basa fundamentalmente en sumar al pensamiento filosófico de Butler, que es la mentora, sumarle una hiperfinanciación a su activismo, que es lo que llamamos el transgenerismo, y está basada esa cultura en tres aspectos: el relativismo cultural, la exaltación del subjetivismo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, y en la utilización de un lenguaje para destruir completamente y permitir la confusión interesada entre sexo y género. La producción más inquietante es que para Butler, que es la que ha desarrollado todo esto, el sexo es performativo, el género es lo que de verdad conforma la identidad del individuo y es lo que se consagra la subjetividad, es decir, me puedo autoidentificar con el género y por tanto performar el sexo, es decir, el sexo no es una realidad, es una imposición social. Esta metafísica lo que hace es pervertir no solamente el concepto de sexo, sino que además incide en las identidades sexuales y ampliando todo tipo de orientaciones sexuales posibles en función de todos los géneros posibles con los que alguien se pueda autoidentificar. A través de estas leyes se ha pervertido el concepto de coeducación, porque ya no es la coeducación para eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres por razones de jerarquía sexual de género, sino que ahora es la identidad de género lo que se consagra y tenemos como consecuencia en el sistema educativo, tenemos que proteger y defender la igualdad de género, que es un oxímoron, es una paradoja, no tiene sentido. Igualdad de género cuando el género es una jerarquía, ¿en qué quedamos? Por tanto, es una estafa piramidal que viene de unos principios que habéis oído de no sabemos quién, se reunieron en una ciudad y decidieron crear, entre los principios de Yogyakarta, crear la identidad de género, como la vivencia sentida de lo que yo siento, como lo que siento profundamente, que puede corresponder o no con el cuerpo que tengo, con lo cual me asignaron un sexo al nacer, me dijeron al nacer me asignaron, pero luego yo en mi desarrollo, en mi subjetividad y en mi relativismo cultural puedo decidir que ese no es el sexo adecuado. Y eso pues incluye los modales, la forma de vestir, la forma de actuar. Los poderes económicos y la narrativa patriarcal, aliados por intereses comunes y sustentados por la teoría queer, han hecho que intenten negar el sexo biológico. Es decir, generismo queer lo que hace es decir que el sexo no existe, que lo que existe es el género, justificar las apetencias de cada uno, con lo cual el neoliberalismo está encantado, lo va a fomentar a través de las redes sociales, y el activismo queer exige que los deseos del individuo se conviertan en derechos. Como una expresión de posmodernidad y en los tiempos de posverdad, con una financiación desorbitante, ha entrado desde la academia, desde la universidad, a saco, ha permeado todas las instituciones educativas, y el género es la identidad y el sexo cada uno lo puede decidir, no hay ningún problema, y si no lo tienes claro, no te preocupes, que vamos a poner a tu disposición todo tipo de hormonas, de cirugías, para que tú al final tengas el sexo que tú deseas, porque la biología te ha generado una mala pasada. Y el género es lo que es innato y se niega el sexo como la materia. Es más grave, que dicen que se genera en la infancia, ¿no? Porque como te pasaba por allí en el momento del parto, así, no el sexo, porque te vas a saber qué le había pasado por la cabeza al médico esa mañana, ¿vale? Se mezcla el neoliberalismo económico y el patriarcado en la identidad de género y en los cuerpos equivocados. Bola, juego, set y partido para el patriarcado, porque lo primero que hace es desconfigurar el concepto mujer. El de hombre no lo toca, es el de mujer, porque de paso vamos a ver si desactivamos
el sujeto político del feminismo, porque como mujer puede ser cualquiera, que se sienta mujer puede ser mujer, porque lo del sexo no existe, es una construcción cultural, pues a partir de ahora el feminismo se ha quedado sin tener que generar ninguna batalla. Por tanto, las sinergias entre unos y otros son tremendas. Si además esto convencemos que la identidad de género existe y que el sexo asignado hay que podérselo cambiar y lo metemos en las redes sociales con algoritmos que vayan provocando en la infancia y la adolescencia lo que yo considero un acto criminal de manipulación que atenta contra la salud mental y física de los menores y que ha permeado sin ningún problema. No hemos conseguido que entre el feminismo en los libros de texto, pero las teorías que en la academia ya están todas implantadas, ¿de acuerdo? Desde la universidad hasta... Así que tenemos creado en las aulas el problema de género. Está en las aulas todo tipo de géneros, tenemos masculinos, femeninos, géneros, gente no binaria, problemas de todo tipo, porque estoy en un género, puedo fluir, puedo no fluir, porque el género es mi identidad. El sexo es lo que tú te has inventado. Y para esto, además, la ley lo que ha hecho es generar una mordaza, porque no se puede contradecir todo esto. Vas a ser acusado de fobia, vas a ser acusado, si dentro de las aulas no admitimos los protocolos educativos, nos da por la coeducación y por los sexos, nos pueden acusar de no admitir la teoría queer y denunciarnos. Tenemos que estar vigilantes del género para saber, no sea que alguno haya fluido o las orientaciones sexuales, pansexuales no estén claras. El problema de género lo tenemos en las aulas. Y cada día crece, claro, porque se contagian. Yo en mi experiencia, ojalá, de verdad, me encantaría, porque me encantaría, una de las cosas que más me gusta es ver a alumnos felices. Pero con tanto problema no lo están. ¿Quién se encarga de explicar todo esto a los jóvenes? Pues se encargan entidades transactivistas que llevan a las guías, a los colegios y a las APAs, guías como la galleta de jengibre, que ya les indica a los niños cómo es fabricándola con los niños trans, ¿no? Porque claro, en la orientación sexual está en tu corazón. Créanme que yo en los estudios de biología, en el corazón lo que es una bomba aspirante impelente de sangre. Creo que no me han engañado. Ahí es donde ya empieza la identidad de género a generar cis trans en un lenguaje que aparta a las mujeres, porque siempre se cuestiona el concepto mujer, el de hombre no se toca. Por lo cual la penetración del transgenerismo en la identidad sexual sentida se está cargando en la coeducación, porque tenemos que educar en el género lo que antes teníamos que combatir, ahora resulta que coeducar es admitir todo esto. Claro, las entidades transactivistas imparten esto en talleres, a mí me piden una oposición, pero a ellos no les pide nadie formación de si saben hablar con adolescentes, qué experiencia tienen sobre su psicología, sus emociones. No, ellos entran a saco y dan este tipo de charlas con la galleta de jengibre y otros textos, ¿no? Por lo tanto, el alumnado trans y no binario y demás, los profesores de biología lo vamos a tener muy difícil, porque tenemos que explicarles que el sexo es binario, que el sexo no se asigna, se observa, que la identidad de un individuo no es solamente las relaciones sexuales que pueda tener, ni su identidad sexual es una parte que forma parte de su identidad, y que la transexualidad, que es lo más grave que lo han utilizado, y la intersexualidad, son condiciones fisiológicas que ya la ciencia se ha encargado de estudiar para minimizar el sufrimiento que genera la disforia de género. Con el contagio en las redes sociales, porque si unimos la primera parte de la ponencia en las redes sociales, el contagio social, cuando entran en esta dinámica, se autoafirman a través de las redes sociales, de ver a gente como ellos haciendo lo mismo. Por ejemplo, hay retos de que vean en TikTok cómo les van afectando las hormonas a las chicas cuando se las ponen, ¿sí? Cómo van perdiendo la voz. Entonces se graban y van diciendo, yo voy en el 5.º día de testosterona, todavía no se me nota. Y se van retroalimentando
en que tienen razón, que van a eliminar sus problemas. Se ha encontrado ya estudios ya científicos en la sección de tránsito en Cataluña, como son niñas las que quieren cambiar. Cuando antes era un problema de adultos, ahora es un problema de las niñas. No me extraña, porque con los estereotipos de feminidad, de pornografía de las redes sociales, en los algoritmos es así, ¿no? Y sí que tenemos señales, ¿no? Lo que viene en las redes sociales, hombres embarazados, completan su día haciéndose selfies, es decir, solo se admite la terapia afirmativa. No digo nada de lo que suponen las hormonas cruzadas. Se les condena a los menores a que, por ejemplo, antes de haber desarrollado una vida sexual no puedan no tener orgasmos, a estar medicados de por vida, a tener efectos secundarios con los bloqueadores de pubertad. Pero todo esto a los profesores de biología no nos lo van a dejar explicar, porque automáticamente me van a acusar de transfobo y van a ir a decir que me tienen que retirar de mí, a cancelar mi imagen. Y no totalmente. Y todo esto, recuerden lo que he dicho del sistema límbico, el circuito de la recompensa y una corteza prefrontal que no está del todo desarrollada. En fin, el sexo como realidad biológica no existe, por lo visto. El movimiento feminista se tiene que desarticular. Y además, una cosa gravísima. Para mí me parece que todo esto, que es lo que pretenden, no lo van a conseguir, pero es lo que pretenden, para mí es una ventana de Overton a conseguir esto. Conseguir del individuo, están consiguiendo de los individuos una nueva industria, una mercancía. Todo su cuerpo y su experiencia es monetizable. Están queriendo destruir el feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo es lo que lo está combatiendo. Están abriendo la ventana de Overton, que es a ver si cala en la sociedad esto, pues por ejemplo, para que una orientación sexual sea la pedofilia. Por tanto, la pederastia y la pornografía brutal que hay en Internet deja ya de ser delito. Hay otros intereses ocultos en esto. Y todo esto siempre está dando dinero, ¿vale? Nada más neoliberal que hacer de todos tus deseos derechos, que hacer de todo consumo, pornificarnos a todas, es que hacer que estemos expuestas cada vez más a los circuitos de la economía criminal, porque a partir de la hipersexualización de las redes también se está produciendo extracción para las redes de prostitución, como nos están demostrando, y lo veremos en los próximos días, ¿no? Vamos a tener compañeras que nos lo van a explicar. Favorecer el tráfico de personas, desvirtuar el concepto de mujeres, favorecer la pérdida de la filiación y que puedan explotarse reproductivamente mujeres sin permiso. Es el nuevo monstruo, compañeras, que enfrentamos. Es capitalismo y patriarcado en estado puro, es un sistema opresivo, lucrativo e inquisitorial, y os animo a que no nos dejemos asustar por lo que estoy diciendo, sino conocer lo que está pasando para que, por lo menos, seamos voces que sigan denunciándolo, ese feminismo que necesitamos para vivir, ¿no? Y que necesitamos. Os animo, aunque haya sido un poco asustante el decir que, pues, que las conclusiones que podemos sacar es eso, ¿no? Que estamos muy amenazado el sistema, que la coeducación es muy necesaria, que es la teoría y práctica para prevenir la violencia, y que es la que están desactivando porque les interesa monetizarla, y la ideología queer que ha entrado en el sistema educativo español, vulnerando los principios de la coeducación a través de la LOE y su identidad de género. Y nada más, y eso es poneros la última, porque es que son divertidas, ¿no? Las ofertas ya de cirugía de género. O sea, ya le llaman cirugía de género. Jornadas gratuitas. Cirugía de género. En fin, nada, agradeceros si os ha parecido. Estoy dispuesta a que me preguntéis lo que os parezca oportuno. Decir que cuanto más se profundiza en esto, más necesario es el feminismo para vivir, que no nos podemos permitir que con los menores hagan esto, que tengamos que ser voces, que nos llamen lo que quieran, pero tenemos que seguir denunciándolo donde haga falta, a concienciar a los padres, que cuando se den cuenta para muchos de esos menores ya será tarde, y bueno, pues eso es lo que yo os podría traer de lo que está ocurriendo en las aulas, tan preocupante como motivante para que sigamos luchando. Gracias, compañeros.